Qué importante es aprender a pedir. Y ese es el problema en nuestra relación con Dios. No sabemos dirigirnos a Él, no sabemos cómo pedirle. Hoy te quiero dejar 3 elementos que no debes descuidar cuando quieras pedirle algo a Dios. Primero, que tu oración no sea mezquina, que no sea una oración para ti, sino una oración pensando en ser mejor para los demás. En una palabra, esto es pedirle al Señor sabiduría. Si recordamos el ejemplo de Salomón, cuando él pidió al Señor, él no pensó en sí mismo, en riqueza, en cualidades. Él pidió para hacer mejor su servicio de rey. Entonces tu oración no la enfoques en ti, sino más bien pídele al Señor que te ayude a realizar lo que te tiene preparado. Enfoca tu oración pidiéndole que te ayude a administrar bien los dones y las cualidades con las cuales te ha bendecido. No una oración mezquina, Señor, quiero esto, sino, Señor, ayúdame a ser un buen padre para mis hijos. Ayúdame a ser un buen sacerdote para mi comunidad. Ayúdame a ser un buen esposo para ella. Ayúdame a ser una buena esposa para él. Ayúdame a ser buen hijo para con mis padres. Es decir, tu oración siempre enfocada en saber administrar eso que has recibido. Ayúdame a ser un buen coordinador para los demás, un buen jefe en mi trabajo, etc. Salomón pidió para servir mejor. Ese es el primer elemento de la oración. Señor, te pido no para mí, sino para que me ayudes a ser un buen instrumento para los demás. Segundo elemento, siempre pídele al Señor y siempre recuerda, Señor, hágase tu voluntad, porque sé que tú conoces mejor lo que me conviene. A veces quiero imponerle a Dios lo que yo quiero y no descubrir lo que Él quiere para mí. Por eso, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Quiero que me muestres, Señor, qué es lo que quieres tú para mí, y no yo mostrarte a ti qué es lo que quiero para mí. Entonces, Señor, no lo que me gustaría, sino más bien lo que necesito. Hágase, Señor, tu voluntad. Tercer elemento de la petición a Dios es siempre pidiendo, sintiéndonos hijos amados por Dios, sabiendo que lo más importante no es lo que recibo, sino lo que soy para Él, sino que precisamente lo más importante es mi relación con Dios, que soy hijo. Si recordamos aquella parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo había recibido cosas, el otro que se había quedado en casa había recibido una identidad de hijo, y eso es lo que el hijo pródigo descubre cuando regresa, que él se había alejado de esa relación con Dios. Lo más importante es que soy hijo de Dios. Por eso, tercer elemento, pídele al Señor sintiéndote hijo. Señor, ¿me des esto o no me des esto? Yo soy tu hijo, tú me amas. Y estas 3 peticiones, estos 3 elementos que les he mencionado, pedir sabiduría a Dios para administrar lo que tenemos, pidiéndole que se haga su voluntad y sabiéndome hijo, estos 3 elementos están condensados en una sola petición, que es la que encontramos en el Evangelio de este día, la petición de un discípulo. Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Eso es la mayor petición que debemos hacer. Señor, enséñame a orar para que piensen los demás. Señor, enséñame a orar para descubrir tu voluntad. Señor, enséñame a orar para sentirme hijo. Estos son los elementos además del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que el Señor nos conceda ser discípulos, que aprendamos a pedir sabiduría, a descubrir su voluntad y a sentirnos hijos. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.